Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwaitka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay anayhana waya antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane wai ruku hiya kanaide. Uma huchoni, hupush, heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura Pansa intente rejera kalhumoi wanepia intehia nohori huchoto no mankakata hirare hukua suru wanenata rejere sashin te carlo te decreto artículo 2 1 3 otamsi 8 otone decreto único mosu wanesia surus carlos sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hir kanitamo wanesia inten Guayú uru wanesia EPS terra pura hataiha kalhumoi otnai hetia kana henai kimite EPS Ika Anas Guayú es más na ay más irwahuku pues más push wane wairuku Anas na atuna pu ikana ana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hatkara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana damos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer de cérvix. Esta enfermedad se desarrolla lentamente y en la mayoría de los casos puede evitarse con la vacunación contra el virus del papiloma humano y con controles médicos regulares. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento y recuperación son muy altas. Por eso, la prevención y el chequeo oportuno hacen la diferencia. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materno de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamar pushwa anaya otiholu sawapu itpente putska otapo intehi wane wairuku tun dioto gostun EPSI ka Anas Guayú otamsi wape anaro tun tawaraka het ke puts purunta tehnai men so wata kamar hot so kaikate ani wamach doctor ke Francisco Egna, médico ginecólogo obstetra atesh pure ripuonu ho uyu pu ho UMI muima asha no chik te cáncer que tenéis chong hieyo kanuri ke cáncer de cervix manen te bueno wanure que pisan tramar man ka huma kon hire de pitch que hieyo kareiro sanai he pura te cáncer papiloma humano monaka terrawara anir antenere mar pura pana mayen wan wayo hoto terra que pis hari he hieyo wane wairo hukua herret ka hire herapa hanari rapa hochongra. Doctor, empecemos para entender mejor el tema. Quisiera que me contestara qué es el cáncer de cuello uterino y cómo se desarrolla esta enfermedad en las mujeres. Para que la saquira mi doctor que horo so que te hia caso vai te cáncer que se na esquis chong hieyo hamus quite pas pura skuma ha inten pura naya o tente ha wane ver na kona hieyo ka. El cáncer de cuello uterino
es uno de los tipos de cáncer que se origina a nivel de las células que hacen parte de ese tejido. ¿Qué sucede? Generalmente la causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, el cual permite generar un desorden a nivel celular, transformando el epitelio que lo recubre. A su vez, como entenderán, es una enfermedad de transmisión sexual, el que permite que esos cambios celulares ocurran a partir del contacto con el virus del papiloma humano o el HPV. Por ello, toda mujer que tenga vida sexual activa es importante que tenga un estudio a nivel de las células cervicales del cuello uterino. Para esto se llamaría citología cérvico-vaginal. Esta citología que se está promocionando que se le haga a toda mujer con vida sexual activa que tenga factores de riesgo a partir de los 25 a 29 años. Y por encima de los 30 años hasta los 65 se haga una prueba que se llama DNA-BPH para detectar mucho más temprano la afectación por el virus del papiloma humano. Anori panoi doctor que si pa heterwanureka nanain karona hiyo kana irwa mai que senain panai toro yo otano tore tuwanure BPH manaka papiloma humano manas mosais sir o tesnen corro toro o tin corro hier manka si sarar san kare no chiwayu kanain kai o toro ni nain kare non hier kanan interwanureka otesia akuma has tuma santa truanure que senai akuma ham sitre kanset que senai chong de hiet que ha karga stihani au wan hier mar paunes RGRs kama wana has de sulup de chong que pushwa santa truanure que senai kanurika BPH otam si ya saha terra antene aur humang na hiyo ekai piama inski harari mo hoye nem pianski me kiet sarman otam musia narat ken surya punski hoye nine range pushwa de examen manaka namo nine range de citología que no hapuri hian no moro hi how no der moro in duanureka how manka hi nai wane wai ruku herut ka pa hirer pa wanure mano isat yut sene wantana nai hiyo mayen pana esto hay nerun prueba DNA BPH hanori duan de prueba in hat kana men hiyo kan ke iruma yen kan surya nana 9% na mato wanure kana nai wane wernaku kanuri kar virus del papiloma humano que terra hiya kanai he katakan se tienes chon wayo sentra mar que pisan hiyo. Atención afiliado de Anasguayú EPSI. Tu petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones son importantes para nosotros. Presentarlas es totalmente gratuito y puedes hacerlo por página web o correo electrónico. Línea telefónica 605-725-6565, opción 1. Y en las distintas oficinas de atención en tu municipio. Recibirás respuesta directa y oportuna. Anasguayú EPSI, tu voz cuenta y nos ayuda a mejorar. Hiya kana wamahan kan suru anas wayo pushwal hekuhin chichiku en casa anas oto en casa mohus ota hekuher chiku en casa hunok tenta kuaipa hairapa puru puna te carrer cachuer María Parasatkat suru anas wayo tu página web monakat o tamsi tu correo electrónico o tamsi grupno te cachuerca 605-725-6565 para hatkat kuaipa chique rutka pasuru momento chpia karirwa anas wayo suru no huma wane wai ruku hirka pasumon te rayara eireka apner humai hirka te hanaikika hanaikamente EPSI ka anas wayo te ponoikika kohuts akari hanashihi purana este hukuai. Doctor, sabemos que esta enfermedad puede prevenirse. ¿Qué medidas son las más efectivas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino? Wate hautuanure ka horo senan ke pin hiwane wai ruku harat ai mahawa anas ka mai pura norin te ho juru la intercáncer que senen aquí na chong na hiya yuka. Para la prevención del cáncer de cuello uterino hay actividades muy exitosas. Dentro de eso tenemos que hablar de la vacunación contra el virus del papiloma humano. En este momento tenemos una vacuna que se llama tetravalentes, monovalentes, las cuales permitirían generar anticuerpos en contra del virus del papiloma humano. Hoy, en el programa ampliado de inmunización, es totalmente gratuito para todos los niños y niñas, dosis única entre los 9 y 17 años. También es muy importante que la mujer se haga tamizaje, en este caso, entre los 25 y 29 años, citología cérvico-vaginal, y si es menor de 25 años pero tiene factor de riesgo, también se puede hacer la citología vaginal. Un esquema 1-3-3, es decir, inicial el año, después 3 años, después 3 años. Y entre los 30 y 65 años se hace el DNA-BPH, que es un estudio que también está en el plan de beneficios, que debe hacerse toda mujer a partir de los 30 años. Lo otro sería la importancia
de los hábitos saludables y relaciones sexuales seguras. Anor nek doctor que si pahe horo te ai mahai ka wan hiet suri su tentro wanere ke kaneri ke cancer ter ana shatas men ka sa shanis chik te makuna ka spolat ke te virus de papiloma humano na ka te makat ke san siir te tamayet ke nomoi na te kororoko ter que pisa entre ma no rante henai tani te makuna tetravalente o tamosia monovalente ter na nai na pusho ane te pitch ke nairu hie yo toro ek me kiet se hui ne poro karat me hui o tamsi ihas ne reherre hene hieu kanan kan piamashki harai mai huya o tamsi piamashki me kiet sarm nanari rentnai hidrositología cervi vaginal monaka o tamsi na huyu kan suria piamashki harari mai huya per nere nanai terwanere ka chikes nai interkaneri ke sitología na nari reniki na chonra terra atha na matar mar ter hieu kanan kan apunishki huya sinai mai pirushki harari mai terra nai reinterwan tra examen Canérica DNA BPH terra wan estudios casi ya tehan ka kamar wan werku man ka hinne to wan re ka na wan hier slatir suria punen ki hoy te has man tehan intensa hinari pa kashi ay piro kashi hoya wa hiki ho chora ka tresitología ka han te ka mar han hinne ka kamar na en to wan re ka na wan werku musne ki doctor que me sawata ka mat. La EPS Indígena Nasguayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayú.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Podskate namun itu wamahan kan seluruh TPSI ke Nasguayú ke namun na pushwa na wamahan kan te programa Renta Ciudadana mnaka kanet ka to na te pichka no tan laura yu kan hir kan tamu hiketa pes pushwa na maku na te pichka anter homo internet kan no horore hunte homo honara mata huru terkachuer ka hurut ka pasuru menterher tante makuna honari repang te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna ihaka namun putih wer so pernah intem tuma squat no horisi internet ka hurut ka po shahir pasuru pernah kachuer correo manakat vacunacion@epsianasguayú.com o tamsi hun hurut kachuer ka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanokter kuat perkara rox musik chikai wahipiaru o tawaya termai te casa ihaka rumai por warang temen hanet rochonika. Finalmente, doctor, ¿qué señales o síntomas podrían alertar a una mujer sobre la posibilidad de tener esta enfermedad y cuándo deberían acudir al médico? Chiru atgarasa kiran doctor ki kaswayu waya waten kausna wan hier por wain ku hana washapata hana werre shesenai por wate han te sausan senarin tu wanure ka mauria terkanari cáncer neshki chongra. Bueno, lo principal que tenemos que anotar en una paciente que está expuesta al cáncer del cuello uterino es decirle si hay una infección por el virus del papiloma humano, esta evolución hacia un cáncer no es menor a 7 o 8 años. Quiere decir que si una mujer no se está haciendo citologías vaginales, DNA BPH, se pone en riesgo de que esté avanzando una lesión, la cual cuando ya está instaurada, que produce signos y síntomas, es porque ya está establecido un cáncer de cervix. Dentro de eso puede presentar sangrados anormales, puede tener relaciones sexuales con sangrado, secreciones vaginales de mal olor, dolores pélvicos, porque esta es una afectación que inicialmente está a nivel del cuello uterino, pero sí hacia la vagina, hacia los ligamentos que sostienen el útero, hacia el mismo útero. Entonces no podemos permitir que con una prevención que hoy es efectiva, como vacunación, citologías vaginales, DNA BPH, una mujer llegue a presentar un cáncer de cuello uterino. La invitación entonces es hagamos prevención más que esperar signos y síntomas relacionados con cáncer del cuello uterino. Nik doctor que sipa trasa kirakan tai watu wanure ka tercáncer que snen skis chon hiyo me ruhusar maya wata skamu no hot sarin por te hanti hao wan hier musura hamore ashikira si shahmoin stike skashia o tamsishia nmain puna ponetor arin hat hamoin o tamsitra hirre
te cache que que hun ahora ta ya nende che hun ka ayo han tai no pe ma han tai moi hun te ne otra mar ka te ro to ayu ka tum hol soto han wane wa ku hia kan huma ku ni papul te wane virus del papiloma humano ta hanari te hiki ka huchon ka ta citología manaka muy hia kan pushu ari hia yu kan wa ma han kan suru anas wa yu te ante ne ra otro wane de cáncer manaka na hiki huchon ora wena hire na pushu ari na wa yu kan hunir pa huchon ni na nan kan ai ruwa me kiet sar hui na poronga karra chuya ter de makuna BPH manaka pero no origen na ho importa wane de muswana que muy wane wa ire hukua. Recordemos, la vacuna contra el VPH y la citología son nuestras mejores aliadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Invitamos a las familias a llevar a sus hijos e hijas a vacunarse y a las mujeres a realizarse sus controles periódicos. No siendo más, agradecemos a nuestro invitado, el Dr. Francisco Ecna, médico, ginecólogo y obstetra, experto líder en salud materna de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya Watsiholu, Sawatamar, muy wane wa irhukua, Saohoru, Hapa hitmente puts, que son trabajar que het puts, o tam sitio toko suru het EPSI kana suewape anaro no doctor que Francisco Etna, haoten que karmai puria o tentau hia kan ware muy kan ni wair mai wimpe orikan, no puhe orikan no uch tu han kan o tam jina parai man kan wayu, apa kan te puts ka mauria, wape anaro muy wane wa irhukua. Soto hai, hia kan o tawayakan, acha haira shuwa ku purana.